Nosotros al trabajar con páginas web utilizaremos un servidor. Nuestro servidor será Apache, nuestro servidor local, y lo activamos abriendo el panel de control de SAMP y dándole a Start a Apache. Una vez hecho esto, podemos utilizar ya nuestro navegador para ejecutar nuestro servidor local. ¿Cómo lo haremos? Pues nosotros simplemente abriremos una nueva pestaña y ya sea que busquemos por IP o por el nombre. Yo en este caso lo buscaré por IP y la IP será 127.0.0.1 y luego lo que tendremos que añadir será el nombre de el documento PHP o HTML que queramos abrir. En este caso yo quiero abrir este que se llama PM4, le doy clic y automáticamente lo buscará, y ahora estoy ejecutando mi documento .php. Nosotros utilizaremos el lenguaje de programación PHP, que es un tanto más simple que otros, por ejemplo como JavaScript es menos restrictorio, pero nos servirá bastante para programar lo que viene siendo las páginas web. Al trabajar con PHP y ser una página, claramente trabajaremos de la mano con lo que se llama el lenguaje HTML. El lenguaje HTML es un lenguaje de maquetado para las páginas. Significa que con este podremos determinar dónde irán las cosas de forma más organizada y que todo cuaje. Por ejemplo, el título, los párrafos, los links, etcétera, etcétera. Todo eso lo haremos en HTML. En este caso nos enfocaremos al PHP. En PHP son diferentes las sintaxis y algunos pequeños conceptos de las cosas, ya que, como dije, es un lenguaje menos estricto que, por ejemplo, JavaScript. En este caso, por ejemplo, las variables no se necesita indicar de qué tipo son. Simplemente con iniciarlas o hacerlas ya con eso tienen. No es necesario indicar si es int, si es float, si es string, etcétera, etcétera. Solo utilizaremos ya sea var y el nombre con el signo de dólar siempre atrás del identificador de la variable, o simplemente creándola así y ya está sin la necesidad de var. También en PHP hay diferentes métodos que nos pueden servir. Por ejemplo, rand nos regresa un entero random entre un número y otro número. Estos dos números se los damos, de hecho son sus dos parámetros. Su sintaxis es simplemente una variable, recuerden, con el signo de dólar antes del identificador. La variable la igualamos a rand y le damos dos parámetros. El primer número será el inicio y el segundo el final. Entonces nos regresará un número aleatorio entre el inicio y el final. Por ejemplo, si le damos 1 y 10, nos dará un número entre 1 y 10. Luego también está substring. Substring nos regresará una cadena y para utilizarlo le tenemos que dar 3 parámetros o 2 dependiendo, pero en este caso 3. ¿Por qué? Porque el primer parámetro es la cadena, el segundo parámetro será el índice y el tercer parámetro indicará cuántos caracteres queremos que nos regrese. Substring significa subcadena, o sea que va a agarrar la cadena que le demos, la va a cortar en el índice que le dijimos y el número de caracteres será el número de caracteres de ese índice para atrás que nos regresará. Si por ejemplo le diéramos ABC, le dijéramos que queremos el índice 3 y que quiero 2 caracteres, entonces nos regresaría C y B, nos regresaría BC en vez de ABC. También podemos definir constantes. Por ejemplo, con esta sintaxis lo que hacemos es definir pi, que es igual a 3.141592. ¿Cómo hacemos esto? Con la palabra define entre paréntesis y entre comillados el identificador primero y luego el número o dato en general que significará que valdrá nuestro constante. Al estar programando en PHP, en general programando, vamos a estar en constante uso con los arreglos. Los arreglos también se hacen de una forma un poco más libre que en Java, por ejemplo. Primero que nada, nuevamente nuestra variable con el signo de dólar al principio y la igualamos a array y entre paréntesis. ¿Qué significa esto? Que nuestra variable será de tipo array. Luego de esto podemos inicializarla ya sea poniendo los datos dentro como parámetros, entrecomillados si son string y sin entrecomillar si es un número, o
hacer lo mismo, pero igualándolo uno por uno, índice por índice. Esto ya sería a decisión de cada quien o dependiendo de las circunstancias, imaginando que por ejemplo lo llenáramos por medio de un while. En ese caso necesitaríamos de esta sintaxis en vez de esta otra. Al tratarse de una página web podemos mandar datos por medio de URL. ¿Esto cómo se hace? Esto lo haríamos por medio de diferentes formas, pero entre ellas se encuentra la que estaríamos utilizando HTML. Primero que nada haríamos esto, que es de cajón, sería doctype HTML, que significa que esto es de que el script siguiente será de tipo HTML. Abrimos la pestaña y cerramos al final las etiquetas de HTML que engloban todo el código. Head será para lo que va en la cabecera, en este caso va título, esto es de cajón. Luego en body sería donde añadiríamos nuestras etiquetas que nos interesan, que es A. Luego href y lo igualamos a el dato que queremos mandar o a dónde queremos llevar, ya que estamos hablando de páginas. En este caso ejercicio 2.php hace referencia al documento ejercicio 2.php. Significa que al momento de dar clic a este link que se llama ejercicio 2-sentencias selectivas if, nos mandará a el documento ejercicio 2.php. Este es el identificador del link y este es a donde nos llevará el link. Además de esto también podemos utilizar ecos dentro del código de PHP. Recordemos que para abrir el código de PHP es con la etiqueta, abrimos etiqueta con el signo de menor y luego un signo de interrogación PHP y lo cerramos con signo de interrogación nuevamente y el signo de mayor. En medio de todo eso irá el código de PHP. Podemos utilizar ecos que serían lo equivalente a un quote entrecomillados y la misma etiqueta, solo que con la diferencia de que después de enviarnos a un cierto lugar, por ejemplo beavatar.php, que hace referencia nuevamente a un documento llamado beavatar.php, damos un signo de interrogación cerrando y luego el nombre de una variable lo igualamos y podemos añadir concatenando una variable. De esta forma sería en la cual podríamos mandar datos por medio de la URL, ya sean variables o strings, etcétera, etcétera. Sería por medio de esta sintaxis y en caso de querer mandar además de una otra sería el ampersand y luego el nombre de la variable igualado a lo que vale la variable. Para captar los datos que están dentro de nuestras variables dentro del URL utilizaremos el método get. Su sintaxis sería el signo de dólar más guión bajo get en mayúsculas y entre corchetes el nombre de la variable. De esta forma sería como extraeríamos lo que hay dentro de la variable. Por ejemplo pie, sacaríamos lo que hay dentro de pie. En todo caso de que por ejemplo que aquí pusiéramos pie es igual a get entre corchetes entre comillas pie, eso significaría que la variable que está aquí dentro de la URL se igualaría a aquí. Entonces esta variable ya tendría los datos que están dentro de esta otra que está en la URL. Ahora hay otro método que también es de mucha ayuda que se llama iset. Este nos servirá para hacer validaciones. ¿Qué significa esto? Este se utiliza por medio de un if. ¿Por qué? Porque devuelve un true o un false dependiendo de qué es lo que pase. Su sintaxis es iset entre paréntesis la variable y ya está. ¿Qué hace iset? Iset se valida si existe esta variable o no. Por ejemplo aquí lo que está diciendo es que si iset detecta que pie sí existe, que esta variable pie existe, entonces se incluirá el avatar.php, nos mandará a esa ventana. Para hacer los objetos necesitaremos el método include, que lo que hace es que llamará el documento que está haciendo referencia. En este caso el documento se llama cavatar.php. Después de utilizar este include utilizaremos el objeto creando una variable y igualándola a new y luego el nombre de la clase. En este caso la clase se llama avatar con doble R. Después de esto ya podemos utilizar el objeto haciendo uso de sus métodos por medio de la flecha. En todo caso, para sacar un objeto sería el nombre del objeto, una flecha y el nombre del método.